Hoy vamos a meternos con una idea que parece cosida a la identidad de España. La de las dos Españas. Ujú. Pero no las de Machado, ¿eh? Hablamos de una fractura mucho más moderna, más tangible. Sí, Por un lado tienes una España urbana, conectada, que se siente muy europea, y por otro, una España interior, inmensa y muy despoblada. completamente. De hecho, la fuente principal que vamos a analizar hoy lo resume de una forma que me parece, bueno, contundente. Dice, la comunicación entre ambas ha sido y es difícil. A menudo parecen países extranjeros el uno del otro. Y aún así, añade, Y aún así, y esto es lo importante, la España urbana no se entiende sin la vacía. exacto, es una fractura que va mucho más allá de la demografía. Y para analizarla a fondo, nos vamos a apoyar en un ensayo que es ya clave, que ha marcado totalmente la conversación sobre este tema. La España vacía, de Sergio del Molino. Ese es. El objetivo es desentrañar lo que el autor define como el gran trauma. Ese éxodo masivo que redibujó el país y dejó una cicatriz. Y no solo en el paisaje, sino en la memoria de millones de personas. Y antes de entrar en ese trauma, el libro empieza con un detalle que me ha parecido fascinante. Una pista escondida en algo de todos los días. La palabra tenedor. Sí. A ver, ¿qué tiene que ver un cubierto con todo esto? Pues fíjate, es una anécdota increíblemente reveladora. Resulta que el castellano es casi la única lengua europea importante cuya palabra para tenedor no viene del latín furca. Furca. Furca, que significa horca, la herramienta agrícola, la de 2 o 3 puntas. El francés tiene fourchette, el italiano forchetta, el inglés fork. Claro. Todos vienen de ahí. Nosotros, en cambio, elegimos tenedor, detener. O sea, nos desmarcamos. Totalmente. Y el texto sugiere que esto no es casual, que es un síntoma muy temprano de un desprecio sutil de las élites urbanas hacia el mundo del campo, como un gesto para distanciarse hasta en el lenguaje más básico. Qué bueno. Es el primer hilo del que tirar. Ujú. Vale, pues empecemos por el origen de todo. El libro habla de un gran trauma. Entiendo la idea del éxodo del campo a la ciudad, pero ¿fue un proceso lento, gradual, o hubo un momento en que todo explotó? ¿Se le puede poner fecha a esa herida? Absolutamente. El autor lo sitúa en un periodo muy concreto y además brutalmente corto, entre 1950 y 1970. ¡Solo 20 años! Solo 20 años. En apenas 2 décadas, el país vive una transformación demográfica salvaje. No fue una evolución, fue una convulsión. Las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, duplicaron su tamaño. Con todo lo que eso implica. Los cinturones de chabolas, los barrios obreros. Construidos a toda prisa, sí. Y mientras, el interior se vaciaba a una velocidad de vértigo. ¿Tenemos cifras para hacernos una idea de la magnitud? Porque a veces es difícil de imaginar. Los datos que va el texto son demoledores. Ayudan a ponerlo en perspectiva. Hoy, la que llamamos España vacía ocupa más de la mitad del territorio, un 53%, ¿Más de la mitad? pero en ella vive solo el 15,8% de la población. Y ojo que hay más. A ver, Si de esa cuenta quitamos las capitales de provincia, que son como islitas urbanas en ese mar de vacío, el porcentaje se desploma. Cae hasta el 9,9%. un 9,9 es una locura. Lo es. Estamos hablando de densidades de población en provincias como Teruel o Soria de unos 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que nos hagamos una idea, es comparable a Laponia. Cerca del Polo Norte. Exacto. Y mientras, la Comunidad de Madrid supera los 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es un desequilibrio abismal. Y todo se gestó ahí, en esas 2 décadas. Y claro, detrás de esas cifras hay millones de historias, de desarraigo. El libro menciona una película que capturó ese drama en tiempo real, Surcos, de 1951. La he visto y la escena inicial es que es inolvidable. Una familia llegando a la estación de Atocha, en Madrid. Parecen perdidos. Esto no era la comedia amable de Paco Martínez Soria, ¿verdad? Para nada. Esa es la clave. Las películas de Martínez Soria, con su personaje de paleto simpático, ya trataban el fenómeno desde la nostalgia, desde el humor. ¿Años después? Años después.
Surcos lo pilla en caliente, con una dureza casi neorrealista al estilo italiano. Retrata sin adornos el choque brutal, la miseria de vivir hacinados en una corrala de lavapiés, la pérdida de los códigos de honor, el desamparo. Pero, ¿cómo es posible que una película tan crítica pasara la censura de Franco en plenos años 50? Porque mostraba un fracaso del sistema. Esa es la pregunta fundamental, y el texto lo explica muy bien. La película fue un escándalo para el régimen. Atacaba su línea de flotación ideológica. La idea del campo como reserva espiritual. Justo. El franquismo había construido su mito sobre que el campesinado era la reserva espiritual de la patria. Y de repente Surcos muestra que esa reserva estaba siendo abandonada, forzada a malvivir en la ciudad. ¿Y entonces? Pues el texto aclara que se salvó de la censura porque sus creadores, gente como el guionista Eugenio Montes o Gonzalo Torrente Ballester, eran falangistas de camisa vieja. De la primera hora. Exacto. Pertenecían a una élite intelectual del propio régimen a la que, no se atrevían a silenciar del todo. Tenían cierta bula para colar una crítica así. Entendido. O sea, Surcos muestra el trauma físico, el choca, pero la herida tuvo que ser también psicológica. Y aquí es donde el ensayo para mí se pone de verdad interesante. Plantea que la España vacía no es solo un sitio en el mapa. No. Es una especie de mapa imaginario que llevamos dentro. Exacto. Esa es una de las ideas más potentes del libro. Para explicarlo, Del Molino usa una analogía maravillosa de un escritor polaco, Adam Zagajewski. ¿Ah, sí? Zagajewski cuenta que de niño paseaba por las calles de Gliwice, una ciudad que había sido alemana, pero que tras la Segunda Guerra Mundial pasó a Polonia. Y mientras él, el niño, veía Gliwice, su abuelo, que iba a su lado, en realidad no estaba allí. ¿Cómo que no estaba allí? Su abuelo paseaba mentalmente por las calles del Lwów, la ciudad polaca que su familia había perdido, y que ahora era de Ucrania. Wow. Pasear por Lwów. Qué imagen más potente. Me hace pensar en tantas conversaciones que he oído toda mi vida. Gente de ciudad hablando de el pueblo, con una nostalgia casi religiosa. Aunque apenas hayan ido en verano. Eso es. Es esa la conexión que hace el autor. Precisamente. El texto argumenta que millones de españoles urbanos, hijos y nietos de ese éxodo, han crecido viendo a sus mayores pasear por Lwów. Han sido educados en la mitología de una aldea perdida, idealizada por el tiempo. Se crea una identidad dual. Totalmente. Un estado mental. Viven en la metrópoli, pero una parte de su mapa emocional, de su identidad, pertenece a ese pueblo, aunque nunca hayan vivido en él. ¿Y esa memoria se quedó solo en el ámbito familiar o llegó a la cultura? Durante décadas fue sobre todo una memoria privada, casi adormecida. Pero el libro sitúa un momento clave en el que todo eso aflora con una fuerza increíble. Finales de los 80. ¿Qué pasó? De repente, la cultura española se da cuenta de que tiene un fantasma en el desván. El texto cita ejemplos clave. En literatura, La lluvia amarilla, de Julio Llamazares, en el 88. La historia del último habitante de un pueblo abandonado. De Agnelli, en el Pirineo. Tuvo un éxito descomunal porque tocó una fibra sensible que estaba ahí, latente. Y en el cine supongo que hablamos de José Luis Cuerda. Por supuesto. Primero con El bosque animado, en el 87, y sobre todo con el fenómeno de Amanece que no es poco, en el 89. Es increíble cómo esa película, con ese humor tan absurdo, esos diálogos. Totalmente. Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Nadie ha hablado así jamás en un pueblo. Exacto. Ese lenguaje arcaico, surrealista, que no era nada realista, se convirtió paradójicamente en el sonido de esa España mitológica. La gente reconoció en ese absurdo algo muy familiar. Conectó con esa memoria del pueblo, de los abuelos. De una forma que nadie esperaba. Fue la señal de que ese país vacío seguía muy, muy vivo en el imaginario de la España urbana. De acuerdo. Por un lado, esa nostalgia, ese paraíso perdido. Pero la mirada desde la ciudad al campo no siempre sería tan amable, me imagino. También estaría cargada de prejuicios, de miedo incluso. Desde luego. Y el libro dedica una parte muy importante a analizar el mito negativo más potente de todos, el de la España negra. Ah, claro. Es la idea del interior no como un paraíso, sino como un espacio bárbaro, violento, atávico, un lugar donde las pasiones primarias campan a sus anchas. Y para analizarlo, el autor usa un caso de estudio muy potente, un suceso que nos conmocionó a todos, el crimen de Fago, en 2007. Sí, porque el caso de Fago tenía todos los ingredientes del arquetipo, un pueblo minúsculo aislado en el Pirineo.
El alcalde, un neorrural, alguien de la ciudad que se va al campo, es asesinado por otro vecino, que también era neorrural. El suceso desató un frenesí mediático. Total. Y el libro explora lo que llama la teoría del aburrimiento o de la privación sensorial para intentar entenderlo. La teoría del aburrimiento suena un poco frívolo. Va mucho más allá. Se refiere a cómo el aislamiento extremo, la falta de estímulos en un largo invierno en la montaña, el silencio, cómo todo eso puede magnificar conflictos que en una ciudad serían triviales. Una disputa por unas tasas municipales. Por ejemplo, o por dónde atarcar el coche. Se convierte en una obsesión que lo consume todo. Crece hasta que desemboca en una tragedia. El texto recuerda un detalle muy gráfico, el letrero en el bar. Sí, Fagón no es New York. Resumía el conflicto por las tasas que el alcalde quería poner a las terrazas de los bares. Era eso. Y no es un caso aislado. Recuerdo perfectamente las imágenes de la matanza de Puerto Urraco en 1990. Esos rostros de los hermanos Izquierdo. Uf. Se quedaron grabados en la mente de una España que se preparaba para los Juegos Olímpicos, para la Expo, una España que se sentía ya europea. Exacto. Y aquí es donde el texto subraya una paradoja tremenda. España tiene una de las tasas de homicidios más bajas del mundo. O sea, objetivamente es un país muy seguro. Pero Los crímenes que ocurren en el entorno rural reciben una atención mediática desproporcionada. ¿Y por qué? Porque encajan como un guante en ese arquetipo, en esa idea de la España negra. son la excepción que confirma una regla imaginaria. Eso es. Refuerzan ese prejuicio urbano, a menudo inconsciente, de que todo lo malo viene de la parte vacía del país. Si tenemos que hablar de un lugar que ha sido como el epicentro, el laboratorio de esa leyenda negra, supongo que el libro tiene que hablar de las Urdes. Inevitablemente. Es casi un sinónimo de miseria y atraso en España. Sí. El texto presenta a las Urdes como el escenario por excelencia donde se ha proyectado este mito. Y en ese laboratorio hay una figura absolutamente clave. Luis Buñuel y su película de 1933, Tierra sin pan. Yo siempre había pensado que Tierra sin pan era un documental. Crudo, durísimo, pero un documental al fin y al cabo. Una denuncia. ¿El libro lo cuestiona? Lo cuestiona frontalmente. Sostiene que, aunque se presentara como un documental objetivo, en realidad era una obra de ficción surrealista, construida para provocar. O sea, una manipulación. Una manipulación consciente de la realidad para crear un impacto. El texto lo llama una verdad cinematográfica, que no es lo mismo que una verdad notarial. Espera, ¿me estás diciendo que algunas de las escenas más famosas estaban preparadas? Según la investigación que recoge Del Molino, sí, y de forma bastante descarada. El texto describe varias. Por ejemplo, la famosa escena de la cabra que se despeña por un barranco. Sí, la recuerdo. Pues parece que fue el propio equipo de rodaje quien la empujó tras herirla de un disparo. ¡Qué fuerte! O la imagen icónica de un burro devorado por abejas. Previamente le habían untado la cabeza con miel para provocar el ataque de las colmenas. No me lo puedo creer. Untaron de miel al burro. Eso lo cambia todo. Cambia la percepción de la película por completo. Incluso se menciona que un bebé que en el filme se presenta como fallecido, en realidad sobrevivió y vivió hasta 1996. Buñuel no estaba documentando las Urdes, estaba usando las Urdes para su propio discurso. ¿Pero no había nadie que ofreciera una visión diferente? ¿Todo el mundo compró esa imagen? Pues sí lo hubo. Y el libro ofrece un contrapunto fundamental, la visión de Miguel de Unamuno. Ah. Unamuno viajó a las Urdes en 1914, casi 20 años antes que Buñuel, y su conclusión fue radicalmente distinta. Vio pobreza, claro, y aislamiento, pero no vio a los salvajes de la leyenda. ¿Qué vi entonces? Encontró gente digna que sabía leer, encontró periódicos en las casas, camas limpias. Es la contraposición perfecta entre el no es para tanto, de Unamuno, y el hay para mucho, de Buñuel. Dos miradas sobre una misma realidad. Con intenciones y prejuicios muy diferentes. Exacto. Entonces, las Urdes nunca fue un lugar, sino una pantalla sobre la que cada uno proyectaba su ideología. Exactamente. El texto concluye que el mito fue instrumentalizado una y otra vez, primero por la República, que usó la película como arma contra la monarquía, luego por el franquismo, que las convirtió en un escaparate de su propaganda de los 25 años de paz, Y al final la democracia. y finalmente por la democracia, con visitas de los reyes para certificar simbólicamente el fin de la leyenda negra. La comarca como un escenario perpetuo.
Recapitulando un poco las ideas clave, lo que el ensayo de Del Molino nos muestra de forma muy lúcida es que el gran trauma del éxodo rural no solo creó una fractura demográfica, también creó una psicológica muy profunda. Mm, La España vacía no desapareció sin más, se transformó en un paisaje mental, en un territorio interior que todos los españoles, vivan donde vivan, llevan dentro. Un mapa lleno de mitos, de nostalgias, de prejuicios sobre la España negra. Al final, la España urbana se construyó literalmente sobre los cimientos de los pueblos que se vaciaron, pero parece que nunca ha dejado de mirar hacia atrás, a ese lugar del que escapó. Claro. A veces con miedo, otras con desprecio, y muchas otras con una nostalgia que idealiza algo que quizá nunca existió. El libro lo deja claro. La España vacía es un país dentro de otro país. Sí. Y esto nos deja una pregunta final para darle una vuelta. ¿Hasta qué punto siguen esos fantasmas, esa España vacía que llevamos en la cabeza, definiendo la forma en que los españoles se ven a sí mismos hoy? Sigue ese mapa mental forjado hace décadas, condicionando los debates, las políticas y la identidad de un país que, en la superficie, parece más urbano y moderno que nunca.